Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 5 de nuestro taller Trading Swaps. Gracias, ya está conectado Jack. Ya tenemos 36 personas conectadas en este momento. Em, Vamos entonces a dar un par de minutos mientras mientras siguen conectándose los demás y comenzamos, si les parece, a las 3 y 5 minutos, ¿vale? Perfecto. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos las 3 y 5. Ya, entonces estamos grabando la sesión. Bienvenidos a nuestra sesión número 5 del curso Trading Swaps.
Nos acompañan en este momento 53 personas. Muchas gracias a todos por su tiempo. Ya también está conectado Jack. Les cuento que en la sesión de hoy entonces vamos a hablar sobre los cross currency swap entre IBR y LIBOR de 3 meses, las características del contrato y su utilización. También vamos a hablar sobre la valoración de este instrumento, algunos mercados ajustes entre los mercados onshore y offshore, y también ajustes por XVA y pues precauciones al hacer los ajustes por XVA. También se encuentra conectado Diego Suárez, creo que, listo, ahí está Diego. Entonces, al comienzo, vamos a robarte dos minuticos, Jack, que Diego nos va a presentar unas dudas que quedaron pendientes de la sesión anterior. Entonces, vamos a hablar 2 minutos sobre esas dudas que nos va a presentar Diego. Y pues entonces ya le damos la palabra a Jack para comenzar con su presentación para esta sesión número 5. Listo, bienvenidos todos. Entonces le doy la palabra a Diego. Hola, buenas tardes. Em, Recibimos unas preguntas del taller pasado del UR-IBR. Vamos a aprovechar el inicio de este taller para hacérselas a Jack y nos dé respuesta a todos para que todos quedemos con el conocimiento. La primera es, en el segundo taller hablamos de una tasa de interés cero riesgo en Colombia, donde se debería tomar como valor de la tasa de TES, de tasa fija, como su tasa de referencia. Para una tasa de interés real, ¿cómo se debe interpretar la tasa de TES-VR? Es la primera pregunta, Jax. Creo que Jax se está conectando. Jax, No, ya está ¿nos conectado, oyes? pero Jack, tienes el micrófono desactivado. Aló, Jack, ¿nos escuchas? ¿Ahora me escuchan? Listo, ya te estamos escuchando. ¿Alcanzaste a oír la Gracias. pregunta de Diego? Sí, escuché la pregunta Vale. y estaba diciéndoles que muchas gracias por su... Otra vez Jax se se volvió a ir, sí. interrumpió. ¿Puedes repetir, Jack, es que se interrumpió la comunicación? Aló, Jack, ¿nos escuchas nuevamente? Se interrumpió, no te estamos escuchando nada. Aló, Jack. Bueno, tenemos aquí como un problemita de comunicación. Le estoy escribiendo a Jack por el chat. Jack, ¿nos escuchas ahí? A ver, un segundo, yo creo que va a volver a conectarse. Sí, les pedimos unos minutos que ya Jack me dice que está volviendo a conectarse, que parece que tiene problemas ahí con su conexión de internet.
Yo les voy adelantando que del taller pasado, del test de los URs y BRs, recibimos 4 preguntas. Jack también ya las recibió, ya tiene las respuestas para comentárselas a todos. Si en algún momento alguno quiere complementar, quiere hacer una nueva pregunta de este tema, lo podemos aprovechar antes de empezar el taller del BASIS. Bueno, acá Jack me dice que sí, que está teniendo un problema de Wi-Fi. Ya está tratando de entrar. Bueno, y mientras va entrando Jack, también les recuerdo que nuestra próxima sesión, nuestra última sesión del curso va a ser el próximo jueves 22 de octubre, o sea, en 15 días. Esa sería nuestra sesión número 6. También, pues, enviamos con la invitación de este taller el link para entrar a la sesión pasada, la presentación también. ¿Me pueden escuchar? Sí, ya te estamos escuchando, Jack. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, Jack, ya te escuchamos, perfecto. Ah, ya. Tuvimos un problema de conexión. Un segundo, abriendo y ahí. Un segundo. Un segundo, tengo que ver cómo tuve que cambiarme de computadora. ¿Ustedes ven la presentación? Sí, Jack, ya la estamos viendo. Ah, ya, perfecto. Entonces, lo que decía es que efectivamente en la sesión anterior les había dicho que uno tenía que descontar, ¿cierto?, a la tasa TES como tasa, a la tasa TES como una tasa libre de riesgo, ¿cierto? Porque eso representa el costo de fondo en pesos cuando uno está con una contraparte que está libre de riesgo, ¿cierto? Ahora, lo que sucede es que les hice la vez anterior una simplificación. Esta simplificación consistía en decir que la VR era una moneda, ¿ya? En realidad, la VR no es una moneda, ¿ya? Es solamente porque si uno quiere hacer un pago en VR, lo que uno hace realmente es compensar la VR a peso y el flujo de caja que uno recibe realmente desde el punto de vista de la liquidez es un flujo en peso. Entonces, en estricto rigor, la curva VR es una curva de proyección, ¿ya? Porque la VR es nada más que la composición de la variación del IPC. Y de la misma forma que cuando uno tiene un flujo de caja en IBR que uno descuenta a peso, a test nominal, la misma forma uno puede descontar un flujo proyectado a VR con la curva peso. ¿Ya? Esto quiere decir que en estricto rigor, ¿ya? De hecho es lo que yo propongo siempre hacer, uno tiene que descontar a la curva de la moneda que realmente está pagada. ¿Ok? Otra pregunta, Diego.
Diego. Sí, Jack, tenemos otra pregunta. Es, ¿por qué en este momento la curva de TES-VR y la curva de VR-IBR no muestran una correlación? Ah, ya. Déjenme mostrarles esto. Les voy a mostrar unos gráficos. Segundo. Aquí lo que ustedes pueden ver, ustedes pueden ver el mouse. Sí, sí lo vemos, Jack. Ok, perfecto. Aquí lo que les estoy mostrando como de comparación es la variación mensual del IPC, pero en Chile. ¿Ok? Entonces aquí uno puede ver los años, por ejemplo, del 2000 hasta el 2014. Y Jack, uno pero puede... estamos viendo, perdón, estamos viendo la diapositiva, la primera de la presentación de hoy, Cross Currency, pero no vemos ninguna gráfica. Ya. Eso es bueno que lo digan. Ya. Aquí lo pueden ver. Sí. Ok. Sí, ya salió la gráfica. Ok. Entonces lo que uno puede ver aquí es la variación del IPC en Chile. ¿Ya? Y pueden ver aquí los años, ¿ya? El año 2000, 2002 hasta el año 2014. Y lo que uno puede ver es que en realidad no hay patrón particular. Hay meses donde sube, después hay meses donde baja, pero en realidad no hay ningún patrón particular. ¿Okay? Ahora les voy a mostrar otro gráfico. A ver. Un segundo. Aquí les voy a mostrar otro gráfico de inmediato. Aquí pueden ver la variación del IPC, pero esta vez de Colombia. ¿Ok? Cuando uno mira, y aquí va del 97 hasta el 2015. Cuando uno mira la variación del IPC en Colombia, de hecho es lo mismo que sucede en México, uno puede ver que hay ciertos meses donde históricamente el IPC es más alta, alrededor del mes de febrero. ¿Ok? Y que después la variación del IPC va bajando, subiendo, bajando, subiendo, y así sucesivamente. ¿Ya? De hecho, si uno mira el IPC con los años 70, uno va a tener un comportamiento que es similar. Eso quiere decir que en realidad cuando uno quiere mirar la variación del IPC, uno tiene que hacer, en este caso, una corrección por la estacionalidad. Por ejemplo, lo que importa cuando uno está aquí no es tanto de saber si la inflación va a bajar o si va a subir, sino en relación a esta variación estacional que uno tiene, cómo se compara la variación del IPC. ¿Ok? Entonces, cuando uno calcula la correlación entre las curvas reales y las curvas nominales, lo que uno tiene que la variación de la curva de forma directa, sino la variación de la curva en relación a su escenario base estacional. ¿Ok? Y si uno hace eso, si uno hace el ejercicio y uno mira, por ejemplo, el spread entre la curva VR y la curva TES a largo plazo, uno se da cuenta que, claro, uno va a tener al corto plazo las fluctuaciones estacionales, pero que a largo plazo uno va a tener un spread que va a estar alrededor de un 3%, ¿ya? Y eso es a lo cual me refiero con la correlación. Y básicamente, si uno mira las curvas a largo plazo, si el mercado le cree al Banco de la República con la meta del 3%, si la curva nominal sube de, digamos, 100 puntos, vamos a tener típicamente la curva real que también va a subir
de los mismos 100 puntos. Pero el juego es que uno tiene que hacer la corrección por la estacionalidad. Eso es la dificultad técnica que uno tiene en el caso del mercado colombiano. Jax, otra pregunta. Independiente de la estacionalidad o los ciclos que está mostrando el VR, para los participantes locales, ¿cómo podrían ellos aprovechar la liquidez que tiene la curva de TES-VR y aplicarla, trasladarla a la curva de VR y VR? A ver. Miren, aquí el tema de fondo, y eso tenía que ver con las simplificaciones que hice la vez anterior. Pero aquí la pregunta es la siguiente. Yo tengo dos posibilidades en términos de análisis, ¿ya? Tengo la forma fácil, que consiste en construir una curva TES-VR, ¿ya? Donde voy a sacar una curva real del mercado de TES-VR. Y como lo hemos visto la vez anterior, tengo otra posibilidad de sacar otra curva real del mercado de swap IBR-VR. ¿Ok? Eso es la primera forma de abordar. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si uno lo hace de este modo, uno va a calzar por construcción con las cotizaciones de los TES-VR, como también uno va a calzar con las cotizaciones de los swaps IBR-VR, ¿ya? Porque en este caso las curvas están relacionadas al mercado con el cual uno está construyendo las curvas. Pero hay otra forma de abordar el tema de la construcción, que consiste en decir que la curva VR en realidad es la curva del riesgo económico que corresponde a la VR, ¿ya? O sea, a la inflación realmente. Y decir que esta curva que uno tiene, esta curva VR, en realidad es transversal a los mercados de TES-VR y a los swaps de IBR-VR. ¿Okay? Entonces, yo trabajo de esta forma y considero que la curva no está asociada a un mercado, sino que está asociada a un riesgo económico subyacente. En este caso, lo que voy a hacer para construir esta curva es un poco más difícil, porque lo que tengo que hacer es determinar, de acuerdo al plazo que estoy contemplando, cuál de los dos mercados, entre el de los TES-VR y de los IBR-VR, es el más líquido. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo uno se da cuenta que el mercado de TES-VR es más líquido y que el mercado de los swaps IBR-VR todavía está en sus primeros pasos, en este caso lo que uno puede perfectamente hacer es construir una curva VR con los TES-VR y después aplicarla a la valoración de los swaps IBR-VR. ¿Ya? Ahora, viceversa, si estamos en el caso chileno, ahí sucede al revés, que el mercado de derivados de inflación es más líquido que el mercado de renta fija soberana indexada a la UF. Entonces, en este caso, lo que se hace es que uno construye la curva real en base al mercado de derivados. ¿Ok? Pero en ambos casos, elegir el mix entre el mercado de TES-VR y el mercado de swaps IBR-VR, en realidad es una decisión que la mesa de dinero debería tomar en conjunto con riesgos financieros. ¿Ok? Ahora, ahí uno tiene el juego si uno quiere utilizar estos swaps para prop trading. Es que lo que sucede es que la VR que está subyacente al swap de IBR-VR es la misma que yo tengo para el mercado de TES-VR, ¿cierto? Entonces, el juego es el siguiente. El juego es que yo puedo comparar los dos mercados y puedo ver, por ejemplo, cuál de los dos mercados a un cierto plazo me está vendiendo la VR más cara. Y lo que uno puede hacer es comprar la VR
al mercado donde se vende más barata y después venderla al mercado donde es más cara. Ahora, para hacer esto, uno tiene dos dificultades técnicas, pero que pueden sobrellevarse sin dificultades particulares. Uno tiene que tomar en cuenta la estacionalidad, ¿cierto? Porque los vértices de los test VR no están repartidos de forma uniforme. Y dos, cuando uno está analizando los swaps de IBR-VR, uno tiene que tomar en cuenta la colateralización y la liquidez. ¿Ya? Todo eso es algo totalmente factible. De hecho, si uno mira el mercado chileno, eso es lo que hacen. Uno va a mirar el mercado de renta fija soberana real, uno lo va a contrastar con el mercado de derivados de inflación y de acuerdo a los precios relativos, uno va a comprar la UF a un mercado para venderla a la otra. ¿Ok? Ahora, además, en el mercado chileno, uno conlleva este prop trading sobre la inflación a un nivel bastante alto, porque, por ejemplo, existen empresas aquí que van a literalmente ir a los supermercados, que van a hacer una recolección de los precios para tratar de anticipar la variación del IPC. Y en base a esta información, uno está tomando una posición sobre uno o el otro de los mercados. Ok, Jack, muchas gracias. Ahora tenemos la última pregunta y si alguien más tiene alguna otra pregunta la pueden hacer al final de la respuesta de Jax. En esta última semana vimos una fluctuación muy grande de la curva de VR y VR, pues ajustada con los movimientos atípicos que ha tenido en esta semana, en este mes. Tenemos un conocimiento de la VR hasta el 15 del siguiente mes, con la IPC, con el último IPC mensual que salió, el de septiembre. Sí. Y entonces lo que vemos es una necesidad y están preguntando es, ¿en qué momento Colombia debería mirar la necesidad de cotizar una curva forward de VR? ¿Y cómo se debería cotizar y negociar? Buena pregunta. Efectivamente, el seguro de inflación, que es un NDF de UF contra peso o de VR contra peso, es el producto estrella en Chile, ¿ya? Y eso tiene varios motivos. Como lo han podido observar, la negociación de los swaps es algo bastante arduo. En el sentido que si yo quiero analizar y entender correctamente un swap IBR, ¿cierto? Me voy a demorar como una semana de capacitación. Si uno quiere mirar a fondo el swaps de IBR contra VR, uno se va a demorar aún más tiempo, ¿cierto? Porque uno tiene que explicar cómo funciona el IBR, uno tiene que explicar cómo funciona el fixing del IPC, cómo eso se traduce en la VR, etcétera, etcétera. Y uno fácilmente puede llegar a 10 días para ver a fondo cómo funciona este tipo de contrato. Además, uno tiene que tomar en cuenta los efectos de colateralización. Entonces, el swap IBR-VR es bastante complicado. A diferencia de eso, tenemos el seguro de inflación en Chile, que va a cotizar las 18 siguientes variaciones del IPC. ¿Okay? Eso funciona. Funciona de una forma muy simple. Actualmente, por ejemplo, conocemos la VR hasta el 15 de noviembre, ¿cierto? Eso quiere decir que no hace ningún sentido negociar un seguro de inflación que tendría una fecha de vencimiento que es anterior al 15 de noviembre, ¿cierto? Porque uno puede ir al Banco de la República y ver el valor de la VR. Entonces, la forma como funciona es que si estuviésemos parados hoy en Chile, el primer seguro de inflación tendría como vencimiento el 15 de diciembre. Después tendríamos el 15 de enero,
el 15 de febrero y así sucesivamente. Y lo que uno muestra en pantalla es directamente la VR a plazo. ¿Ok? Entonces, si uno mira el closing o si uno mira una pantalla, uno va a tener directamente las VRs para los 18 próximos meses al 15 del mes. ¿Ok? Y eso tiene una gran ventaja, porque si yo tengo a mi disposición la serie de las VRs al 15 del mes, en realidad, con una simple calculadora, puedo inferir cuál es la variación del IPC implícita para los 18 próximos meses, y todos los temas de valoración se simplifican. Y si uno quiere explicar cómo funciona un seguro de inflación, en realidad uno se demoraría una tarde. ¿Ya? Entonces es un contrato mucho más fácil de adopción. ¿Ya? De hecho, lo único que uno necesitaría hacer realmente en términos de sistemas es adaptar un poco lo que uno está haciendo con los NDF USD Corp. Además, hay otra ventaja, es que para cada día, la fecha de vencimiento es el 15 del mes, ¿cierto? Entonces, si yo estoy haciendo un seguro de inflación donde estoy comprando la VR, y el día siguiente tengo que bajar mi posición y estoy vendiendo de nuevo la VR al mismo plazo, en realidad las fechas van calzando. Entonces, también en términos de liquidez, es muy amigable como tipo de contrato. ¿Ya? Y esto es la razón por la cual en Chile uno está utilizando los seguros de inflación para los 18 próximos meses. Ahora, fíjense, y eso es donde se vuelve interesante. Imagínense que existiera este mercado de seguro de inflación para los 18 próximos meses. ¿Ok? En este caso, lo que sucedería es que de facto ustedes conocerían exactamente el precio del mercado para la VR para todos los meses más adelante. ¿Ok? Ahora, supongamos que tenemos el mercado de test nominal y que tengamos un papel de test VR que está venciendo dentro de los 18 meses. ¿Ok? Si eso sucediera, uno podría perfectamente hacer una valoración del test VR utilizando las cotizaciones del test nominal y del mercado de seguros de inflación y arbitrar cualquier diferencia. Pues muy interesante el forward, entonces el seguro del VR, porque nos serviría para las dos cosas, tanto para la curva de TES VR como para la curva de VR y VR en la parte corta, y poder tener definidas unos precios de mercado hasta 18 meses llevados mensualmente, ¿no? Exactamente. Y a Alguien nos está partir de 2 complementando. años por adelante, uno podría perfectamente utilizar los swaps IBR-VR. Y fíjense que a pesar de su simplicidad, este seguro de inflación permite hacer varias cosas. Por ejemplo, si uno hace un depósito nominal, en realidad traspasarlo a un depósito real se hace de forma directa. Entonces, es como si el mercado de CDTs, por ejemplo, en el caso colombiano, en realidad que sea nominal o que sea real, sería equivalente. Entonces, lo que pasó en el mercado chileno es que uno tenía de un lado el mercado de depósitos nominal y del otro lado el mercado de depósitos reales, ¿cierto? Pero dado que uno tiene un mercado de seguros de inflación líquido, en realidad uno o el otro da lo mismo, ¿cierto? Porque yo puedo pasar de uno al otro fácilmente. Entonces, lo que hace el mercado chileno, casi de forma sistemática, algo como al 95% de las emisiones son reales. Porque si yo en algún momento lo tengo que pasar a nominal, en realidad tengo directamente el mercado de seguros de inflación que me permite hacer el traspaso de forma muy sencilla.
¿ya? Y eso hace que la liquidez que estaba cortada entre el mercado real y nominal en realidad se fusione. Y aquí nos complementan diciendo también que las frases implícitas de las curvas de Ware y Beere también se pueden estimar, ¿no? Al tener ¿Cómo? esas tres herramientas. Las frases implícitas de la curva de Ware y Beere se pueden estimar. Claro. ¿Ya? O sea, con seguro de inflación es muy fácil porque la variación del IPC es nada más que el ratio de las VRs que uno ve en pantalla menos 1. Ok, perfecto. Jack, muchas gracias por complementarnos los temas de la curva de Ware y Beere y cómo podemos correlacionarlo con los test y con las tasas real y la tasa implícita. No sé si alguien más tenga una pregunta del taller anterior o iniciamos ya con el análisis de la curva del cross currency basis swap que hacemos aquí en Colombia, que es el IBR, el LIBOR de 3 meses contra IBR. ¿Empezamos? Sí, no ¿O tenemos alguien ninguna tiene? pregunta adicional. No veo ninguna adicional. Sí, empecemos. Ok, perfecto. ¿Ya? Pero realmente, para terminar, realmente el mercado de inflación es algo que tiene un enorme potencial. O sea, si uno mira el ejemplo aquí, en Chile, tiene un potencial enorme. ¿Ya? Pero bueno, dicho eso, hablemos ahora de los cross-currency IBR LIBOR 3 meses. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer para empezar es presentar el contrato. ¿Ya? Vamos a hablar en términos generales, después les voy a hablar del contrato onshore y finalmente rápidamente del offshore. Y ahí vamos a tener que hablar un poco del efecto de colateralización. Y de ahí voy a hacer una valoración un poco simplificada para que uno entienda cuáles son los factores que mueven el spread de basis que se negocia. Entonces, el cross de IBR y LIBOR 3 es naturalmente un non-delivery cross-currency swap. ¿Ya? Eso quiere decir que si uno mira el contrato onshore, vamos a tener una compensación de la pata dólar a peso. Y si uno mira el mercado offshore, al revés, vamos a tener una compensación de la pata COP a dólar. ¿Ok? Ahora también lo que vamos a tener aquí es naturalmente un swap flotante contra flotante. ¿Ya? Y lo que uno negocia va a ser el spread de basis que uno le agrega a la tasa LIBOR 3 meses. Ahora, la ventaja de esto, ¿ya? Es que lo que vamos a ver es que las patas flotantes en realidad van a tener una sensibilidad baja con respecto a las curvas, ¿ya? Y además, eso permite después combinar este cross, ¿ya? La razón por la cual tenemos un cross de IBR contra el LIBOR 3 meses es porque si, por ejemplo, quisiera un swap de IBR contra fijo dólar, lo que haría es combinar este cross de IBR contra LIBOR 3 con otro swap de LIBOR 3 contra fijo, ¿ya? Si, por ejemplo, lo quisiera transformar en IBR contra SOFR, que hemos visto anteriormente, lo que uno haría es combinarlo con un swap de basis de SOFR contra el LIBOR 3 meses. Viceversa, si uno quiere transformar eso en un LIBOR 3 contra un fijo, lo que uno haría cross con un swap de IBR. ¿Ok? Entonces, simplemente la razón por la cual uno está tomando estas tasas es porque si uno tiene una tasa IBR, uno lo puede combinar. Ya de hecho, incluso uno podría hacer un IBR contra LIBOR 3 meses. Ya de hecho, incluso uno podría hacer un IBR contra LIBOR 3 meses. ¿Aló? No, ya sí, había un micrófono abierto. Ah, ya. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, hacer un swap para inventar de SOFR contra VR, lo que de basis LIBOR 3,
contra SOFR de un lado y para la parte colombiana un swap de IBR. Ya entonces realmente hay como un conector entre el mercado colombiano y el mercado estadounidense. Y el propósito de este swap va a ser también construir una curva dólar local a más largo plazo. Ahora el contrato onshore, como he dicho, es un de todos los flujos de caja se compensan a peso colombiano. Ya por eso aquí estoy representando solamente un cupón que realmente corresponde al neto de la pata peso con la pata dólar. Y pueden ver como lo que hemos tenido con el swap IBR-VR es que naturalmente tenemos aquí un spot lag que va a ser de 2 días. Y ahí vamos a calcular el plazo. Vamos a necesitar también una fecha de fixing para la tasa LIBOR. Y esto lo vamos a hacer para cada 3 meses. Entonces, para la versión onshore, vamos a tener un spot lag de 2 días hábiles de Bogotá y las fechas de Vengo van a calcularse van a ser trimestrales con un ajuste modified following con el calendario de Bogotá. ¿Ya? Y como lo que hemos visto con el swap de IBR contra VR, si yo quiero mirar el fin del segundo periodo de Vengo, voy a tener que sumar 6 meses al inicio del periodo de Vengo y de ahí hacerle el redondeo modified follow. El fixing de la tasa LIBOR se va a realizar 2 días hábiles antes del final del periodo de Vengo, pero utilizando 3 calendarios, el de Bogotá, el de Londres y el de Nueva York. Y finalmente la fecha de pago es la fecha del fin del periodo de devengo. También, para propósitos de la compensación de la pata dólar, uno va a tomar la TRM del día anterior hábil anterior al final del periodo de devengo, o sea, la TRM que se fija 2 días hábiles antes del final del periodo de devengo. Y eso es un detalle que en la práctica uno tiene que estar cuidadoso cuando uno calcula la sensibilidad con respecto al tipo de cambio. Ahora, naturalmente, vamos a tener una pata IBR que se va a capitalizar de acuerdo a la tasa IBR overnight entre el inicio y el fin del periodo de devengo. Y vamos a tener una pata dólar, donde vamos a tomar la tasa LIBOR 3 meses, le vamos a sumar el spread de basis y le vamos a aplicar un inflation actual 360. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta, y eso va a ser el efecto más importante cuando vamos a analizar este swap, es que los flujos antes del periodo de devengo consisten solamente en el intercambio de los intereses. Mientras que el último pago va a también incorporar aquí el intercambio de los principales. Y pueden ver que vamos a tener aquí una diferencia grande, porque aquí estamos tomando un principal multiplicado por el tipo de cambio al inicio del swap, mientras que aquí estamos utilizando la TRM al vencimiento del swap. Entonces, por el efecto del carry entre el inicio y el final del swap, y eso además que habitualmente estos swaps por plazo, el flujo de caja va a ser bastante grande. Y eso es la razón fundamental por la cual los efectos de les voy a explicar eso en breve, van a ser tan fuertes y eso es lo que va a generar lo que va a explicar el valor para el spread de basis.
¿Ustedes me escuchan bien? Hola. Sí, Jack, te estamos escuchando bien. Perfecto. Sí, Jack, Ahora el contrato offshore. ¿Cómo? Ahora el contrato offshore es bastante similar. La única diferencia pensar los flujos de caja y en lugar de utilizar el calendario de Bogotá, vamos a utilizar los calendarios de Bogotá y de Nueva York. Pero aparte de eso, el contrato es muy similar. Ahora, lo que les voy a explicar ahora es un poco el tema de la colateralización que tenemos. ¿Okay? Entonces, lo que van a ver, esto es lo que les voy a mostrar, es que los efectos de colateral para un IRS son significativamente menores a lo que uno tiene para un cross-currency swap. Voy a cambiar rápidamente de presentación y voy a adelantarme con una sección de lo que iba a presentarles la próxima semana. Porque eso lo tenemos que entender. Porque eso es algo que tenemos que entender para ver cómo analizar este cross de IBR contra LIBOR 3 meses. ¿Ok? Entonces tenemos que hablar en breve, de forma simplificada también, de las exposiciones crediticias. ¿Ok? Entonces, una exposición crediticia significa el monto que yo puedo perder si mi contraparte hace un y que él es el deudor. ¿Ok? Entonces, eso es nada más que la parte positiva del mark-to-market. ¿Ok? Porque si el mark-to-market de mi posición es positiva, significa que mi contraparte es la deudora. Ahora, para que veamos esto, vamos a mirar unos ejemplos. ¿Ok? Y aquí, para que todo sea simple, voy a ignorar por completo los efectos de tasas. ¿Ya? Vamos a estar en un mundo donde no hay ningún tipo de tasa. Y lo que voy a hacer es también considerar un derivado que tiene 4 flujos de caja que tienen el mismo monto. Ya digamos que son 2 flujos de caja de 100 y 2 flujos de caja de menos 100. Entonces, si uno mira este contrato, ¿ya? Naturalmente, el valor de este contrato hoy va a ser de 0. ¿Cierto? ¿Hola? Sí, te seguimos, Jack, acá estamos escuchando. ¿Cierto? La razón por la cual es 0 es porque aquí es la suma de menos 100, más 100, menos 100, más 100. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar este contrato en términos de sus exposiciones. Entonces, imagínense que estemos parados justo antes del último flujo que se va a pagar. ¿Ok? Si yo estoy parado aquí, el contrato vale 100, ¿cierto? Porque estoy a punto de recibir 100 pesos. Y si retrocedo en el tiempo, sigue siendo igual a 100 porque aquí no hay efectos de tasa. Pero justo antes del último pago, es que aquí el marco, ¿cierto? Porque aquí estoy pagando 100 para recibir 100 más adelante. De ahí voy atrás, de nuevo tengo un flujo a mi favor, entonces el market sube de nuevo a 100 y de ahí baja de nuevo a 0. Entonces lo que ustedes pueden ver aquí en rojo corresponde al perfil de las exposiciones crediticias. Y en este caso, pueden ver que es bastante bajo porque tenemos los cupones que se alternan. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer un cambio. Es que voy a tomar los mismos flujos, pero voy a cambiar su orden. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar
para empezar, dos flujos de caja donde voy a pagar y al final donde voy a pagar y al final voy a recibir. ¿Ok? Entonces, el mark to market todavía es igual a 0, ¿cierto? Porque aquí estoy pagando 100, aquí estoy pagando 100 y aquí estoy recibiendo 100 y recibiendo 100. Entonces, este contrato también vale 0, ¿cierto? Ahora volvamos a analizarlo desde el punto de vista de las exposiciones crediticias. Aquí, antes del último flujo, nuevamente, mi contrato vale 100. ¿Cierto? Porque estoy a punto de recibir este último flujo. Pero aquí, cuando voy a retroceder una vez más, en realidad, esta vez el contrato aquí vale 200. Recibir dos flujos que van. De ahí voy a retroceder un periodo más y esta vez el mark to market bajo de nuevo a 100 porque voy a pagar 100 y recibir 200. Y cuando uno está retrocediendo de nuevo, ahí uno va a volver al mark to market que es igual a 0. Entonces, el mark to market, si uno ignora todos los efectos de colateral, es el mismo. La diferencia que vamos a tener es que aquí la exposición máxima es el doble, ¿cierto? Comparándolo con este caso. Entonces, imagínense ahora que estemos en la situación donde uno tiene que intercambiar colateral. En el caso de este contrato, yo estaría recibiendo colateral en este periodo, ya por un periodo, y aquí nuevamente por otro periodo. ¿Ok? Ahora, cuando yo estoy mirando este contrato, aquí voy a recibir colateral por este monto, pero aquí voy a tener un periodo donde voy a recibir el doble de colateral. Y aquí nuevamente voy a recibir el colateral como en el ejemplo anterior. Entonces, incluso si uno no hace los cálculos, uno puede darse cuenta que los ajustes por efectos de colateral entre este contrato y este contrato van a ser el doble. ¿Ok? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o eso queda claro? No hay ninguna pregunta por ahora, Jack. No, ok. Ahora lo que vamos a hacer es mirar cómo funciona un IRS. Cuando yo tengo un IRS, lo que sucede es que mis flujos de caja van a ser la diferencia entre la tasa flotante y la tasa fija, que ya fue pactada. Entonces, si uno supone que uno tiene una curva que tiene un pendiente positivo, vamos a tener, y si yo estoy recibiendo flotante, ¿ya? Aquí vamos a tener un periodo de tiempo donde uno va a pagar los intereses, uno va a pagar en neto, y al final yo voy a recibir en neto, ¿ya? Porque aquí estamos en el tramo donde la curva es mayor a la tasa swap pactada, y aquí estamos en el tramo donde la curva es más baja que la tasa swap pactada. Entonces, cuando uno mira un IRS, típicamente uno va a tener una exposición crediticia máxima que va a suceder como a la mitad de la vida del contrato. ¿Okay? Ahora, cuando uno está contemplando ahora un cross-currency swap, estamos en un mundo muy distinto. Porque en este caso vamos a tener un flujo de caja que va a ser predominante y otros que van a ser mucho más chicos. El flujo de caja predominante en el caso de un cross-currency swap va a ser el último flujo de caja por el intercambio de los principales.
porque eso va a ser la diferencia a grandes rasgos entre la TRM a vencimiento, ya potencialmente en 10 años más, menos el spot de referencia de hoy. Entonces, este último flujo es muy alto. Y para tener un mark-to-market que es igual a 0, uno va a negociar el basis de tal forma que habitualmente en neto yo voy a estar pagando hasta el último cupón donde voy a recibir. Y por eso tenemos este patrón como de flujos en azul para un cross-currency swap. Ahora, en términos de exposiciones crediticias, aquí vamos a tener un gran flujo de cara. Entonces, mi mayor exposición va a suceder justo al vencimiento. Porque si yo tengo un cross, por ejemplo, de 10 años, en realidad yo habré estado pagando por 9 años y 9 meses para esperar en 10 años más el gran flujo de cara. Entonces, al final aquí tengo mi mayor exposición crediticia. Y aquí es un poco menor porque le voy a sacar este flujo de cara y ahí va cada vez siendo un poco más chico. Entonces, cuando yo estoy mirando un IRS o cuando lo contrasto con un cross-currency swap, lo que sucede es que los ajustes por colateral van a ser mucho más fuertes en el caso del cross-currency swap. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver que va a afectar el basis de este cross de IBR contra LIBOR 3. Ahora voy a volver a la presentación anterior. ¿Ustedes ven la presentación de nuevo? Sí, sí, ya que la estamos viendo. Okay. Entonces, lo que va a suceder es que típicamente si uno mira un IRS, los efectos de colateral van a ser de 1 o 2 básicos, incluso menos. Mientras que cuando uno tiene un cross, independiente realmente de sus características, típicamente va a ser del orden de 10 básicos a 5 años. Eso quiere decir que cuando uno está negociando un cross, uno tiene que ser muy cuidadoso con la colateralización para la cual uno lo está negociando. Que yo lo negocie con colateral dólar o bien con colateral COP o sin ningún tipo de colateral, en realidad va a ser algo esencial en la evaluación, como es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Listo. Ok. Entonces, aquí lo que voy a hacer unas simplificaciones metodológicas antes de a la explicación de cómo uno valora este tipo de contrato. Vamos a suponer que no tenemos ningún tipo de thresholds, ¿ya? O sea, una colateralización perfecta. No hay ni thresholds ni minimum transfer amounts, MTAs. También voy a suponer que no hay ningún riesgo de crédito, lo que es, de hecho, son las condiciones habituales cuando uno pasa por una cámara. Y lo que vamos a mirar son dos casos distintos, ¿ya? De un lado vamos a mirar la cámara de riesgo central y contraparte que va a descontar a IBR. Y del otro lado vamos a mirar CME y LCH que están descontando, que están migrando de hecho a SOFR este mes. Y ahí vamos a ver a grandes rasgos cómo eso funciona. Y eso va a ser bastante crítico cuando uno mira un cross-currency swap. La metodología habitual cuando uno tiene una colateralización, que es una simplificación, lo que uno hace es que uno va a descontar los flujos de cara con la moneda, con la tasa de colateral. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un
un IRS de SOFR contra FIRO, voy a proyectar los flujos a dólar y estos flujos en dólar los voy a descontar con la curva Fed. ¿Ok? Entonces, aquí no hay problema porque es la misma moneda para los flujos que la moneda del colateral. Pero tenemos aquí una temática importante que tiene que ver con el hecho de que cuando yo estoy negociando un cross-currency swap, yo estoy involucrando dos monedas distintas, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo estoy colateralizando en dólares, la pregunta es cómo yo voy a tratar la curva COP. Viceversa, si yo estoy colateralizando a IBR, la pregunta es cuál va a ser el tratamiento de la pata dólar. Y la metodología que les voy a mostrar aquí es una metodología que está utilizada por la Cámara de Compensación Chilena, COMDEF, y ella considera lo siguiente. Considera que los mercados LATAM y offshore son dos jurisdicciones distintas, ¿cierto? Uno negocia o bien en un mercado o bien en el otro, pero que tienen una interfaz que son los mercados FX. Entonces, para el corto plazo voy a tener los puntos forward, para el plazo más largo voy a tener los cross-currency swaps y naturalmente voy a tener el precio spot. ¿Ok? Ahora esto lo que significa es que si uno es un operador, si uno mira un operador latino y un operador estadounidense, los dos operadores van a estar de acuerdo con respecto al spot, ¿cierto? Porque ellos están compartiendo el mismo mercado FX. También los dos operadores van a estar de acuerdo con respecto a los puntos forward, porque nuevamente el mercado de forward está en común entre las dos jurisdicciones. Eso quiere decir que el precio forward, que es la suma del spot más de los puntos, es el mismo. Ya si uno mira un norteamericano o bien un colombiano, los dos van a dar cotizaciones para el forward que van a ser muy similares. Ya de hecho uno puede demostrar que en este caso no hay ningún efecto de colateral a tomar en cuenta. ¿Ok? Ahora, lo que pasa aquí en el mercado hasta el plazo de los forwards, uno lo puede extrapolar también a los cross-currency swaps. Entonces, al final de cuentas, el precio forward va a ser un precio que va a ser común a las dos jurisdicciones, a pesar de que utilicen colateralizaciones distintas. ¿Ok? Alejandro. Sí, perfecto, te escuchamos bien. ¿Y queda todo claro hasta ahora? Al parecer sí, no hay ninguna duda en el chat. Ok. Ahora, miremos cómo vamos a tratar los flujos de caja en peso. ¿Ya? Para empezar, lo que vamos a hacer es proyectar todos los flujos de caja de la pata peso a peso. ¿Ya? Si, por ejemplo, estoy mirando la pata aquí IBR, simplemente voy a calcular, voy a proyectar los flujos de caja como lo haría para cualquier tipo de IRS a IBR. ¿Ok? Entonces, aquí tengo los flujos de caja en pesos. El segundo punto que voy a hacer es transformar estos flujos de caja de peso a dólares. Porque aquí el ejemplo que voy a tomar es una colateralización en dólar. Entonces, mi flujo de la pata peso transformado a dólar va a ser el flujo futuro en peso dividido por el precio forward USD COP.
¿ya? Y el precio forward USD COP es naturalmente el spot multiplicado por el factor de descuento de la curva dólar local, partido aquí por el factor de descuento de la curva COP local, o sea, en este caso sería la curva TES. ¿Ok? Y ahí, para hacer la valoración en peso, lo que voy a hacer es, para empezar a hacer una valoración en dólares. La valoración en dólares, como lo pueden ver aquí, va a ser la suma de estos flujos futuros en dólares multiplicados por el factor de descuento de la curva del colateral, en este caso Fed. Y aquí también estoy multiplicándolo por el spot para traspasarlo de nuevo a peso. ¿Algún comentario sobre esto? No, no tenemos ningún comentario en el chat por ahora. Okay. Ahora vamos a seguir un paso más. Voy a reemplazar de nuevo este flujo por su expresión. Y eso es igual a la suma de los flujos de caja en peso multiplicado por el ratio de los factores de descuento Fed y dólar local, descontado nuevamente aquí a la curva TES. ¿Ok? Ahora, y eso es lo que es interesante. Habitualmente, hay dos formas de abordarlo. O bien uno lo mira de esta forma, donde aquí estamos trabajando con la curva TES y aquí con la curva Este factor corresponde a un factor de descuento peso ajustado por la colateralización a Fed. ¿Okay? Jack, se perdió un poquito la última frase desde el comienzo de esa ecuación. Segundo. Lo que digo es que si uno mira esta expresión, uno lo puede mirar de dos formas distintas. Uno la puede ver tal cual, ¿cierto? Y decir que aquí estamos descontando a TES, que aquí estamos haciendo un ajuste, donde aquí tenemos la curva TES joseada a dólar, y aquí tenemos la curva del colateral, ¿cierto? Pero otra forma de abordar es decir que uno va a introducir una curva peso ajustada por la colateralización a Fed. ¿Ok? Porque todo eso podría decir que es nada más que una curva peso ajustada. ¿Ya? Y la tasa efectiva de descuento sería la tasa de colateral más el carry. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque si recuerdan lo que les he dicho al inicio de esta sesión, les he dicho que uno podría decir que una curva fundamentalmente tiene que reflejar un riesgo económico, ¿cierto? Entonces, cuando uno lo mira desde esta perspectiva, yo no estoy introduciendo ninguna curva nueva en relación a lo que ya hemos conversado. Aquí estoy descontando a TES y aquí estoy utilizando la curva dólar local, que es la TES joseada, ya que estaba utilizando para descontar estoy introduciendo una curva para Fed, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si uno empieza a introducir nuevas curvas que son, como decir, que son curvas ajustadas? Lo que va a suceder es que voy a tener una curva peso ajustada a la colateralización a Fed, ¿cierto? Pero después, si yo estoy analizando un cross, digamos, de VR contra LIBOR 3, en este caso estaría introduciendo también una curva VR que está ajustada por la colateralización a Fed.
Y después, si tengo otro tipo de contrato, voy a tener otro juego completo de curvas que van a estar ajustadas de acuerdo a la fe. ¿Ok? Mientras que en realidad eran nada más que el colateral más el carry. Todos estos juegos de curvas en realidad se relacionan por esta relación. ¿Hay unos comentarios sobre esto o preguntas? No, Jack, no hay ningún comentario. Pues los invitamos a todos que cualquier duda que tengan la pueden levantar la mano, ponerla en el mail, en el chat, perdón, o al final de la sesión, pues nos pueden también mandar las dudas por correo electrónico. De hecho, esta curva, para que la cosa sea más concreta, ustedes utilizan el proveedor de precios que les da una curva peso ajustada por la colateralización. ¿Cómo se llama? ¿Es la IBR-LIBOR? ¿Alguien me lo puede recordar, por favor? IBR-LIBOR. Es IBR-LIBOR, ¿cierto? Entonces, aquí lo que uno tendría es que la curva IBR-LIBOR es nada más que la curva FED más el carry. ¿Ok? Entonces, en realidad, no es necesario introducir esta curva IBR-LIBOR. Tampoco es necesario introducir una curva VR-LIBOR. ¿Ya? Entonces, uno necesita solamente, por ejemplo, estas curvas que son de más bajo nivel. Uno necesita solamente descontar a curva test y ajustarla aquí por el efecto del colateral, ¿ya? Que es nada más que utilizar esta relación. La tasa efectiva de descuento es el carry más la tasa de colateral. Bueno, ahora vamos a mirar cómo analizar este contrato. Entonces, voy a hacer unas simplificaciones, ¿ya? En el escritorio, uno debería tomar en cuenta todos los efectos de fixing, todos los desfases por calendario, etcétera, etcétera. Pero como lo van a ver, en realidad, este cross es bastante complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es simplificaciones, ¿ya? Una de ellas es que voy a considerar que la fecha de valoración es directamente la fecha en la cual estamos negociando el contrato. También voy a decir que el precio de referencia es el spot inicial. También voy a considerar que no hay ningún fixing lag para la tasa LIBOR 3 meses, ¿ya? De tal forma que la LIBOR 3 meses se fija al inicio del periodo de devengo y que no hay ningún spot lag tampoco. ¿Ya? Y eso es para simplificar un poco los cálculos. Entonces, ahí vemos cómo vamos a valorar. Para empezar, uno tiene tres indicadores que son independientes. Vamos a tener la TRM, que vamos a proyectar como un precio forward, o sea, es el spot multiplicado por el factor de descuento dólar local partido por el factor de descuento test. También tenemos el indicador, la tasa LIBOR 3 meses, que vamos a proyectar como una tasa lineal a 360 entre las fechas del periodo de devengo. ¿Ya? Entonces, aquí es el ratio del factor de descuento de la LIBOR 3 menos 1 partido por el yield fraction aquí, que es de como 0.25. Y también vamos a tener el IBR, que vamos a proyectar como 1 partido por el factor de descuento de la curva IBR. ¿Ok? Ahora las curvas COP y USD las voy a cambiar después, ya, porque eso depende de la forma como estamos colateralizando el contrato. ¿Hay preguntas con respecto a eso?
No hay ninguna, Jack, por ahora. Ok. Entonces, vamos a escribir un poco todo eso. Vamos a poner todo junto. Entonces, el flujo de caja de IBR, ¿ya? Vamos a escribirlo como el ratio de factores de descuento IBR menos 1. ¿Ya? Simplemente aquí estoy reemplazando esta expresión dentro de la expresión que teníamos para el flujo de caja de la pata flotante IBR. Y eso es igual a la tasa flotante IBR multiplicado por el diffraction del periodo de devengo, ya como 0,25. De ahí voy a tener el flujo de caja en dólares, indexado a LIBOR 3 meses, que va a ser similar a la tasa flotante LIBOR 3 meses, más el spread de basis multiplicado por el mismo year fraction. Entonces aquí el R LIBOR 3 meses y el R IBR en realidad son dos tasas flotantes. Y si uno hace la valoración, vamos a tomar los flujos de caja, los vamos a multiplicar aquí por la TRM para la compensación. Y aquí vamos a multiplicarlo por el spot para ajustar el nocional de la pata IBR a dólar. Y finalmente vamos a reemplazar todo. Entonces, reemplazando, lo que vamos a hacer aquí para simplificar un poco es expresar el valor de este cross en dólares. Entonces, vamos a tener aquí, vamos a reemplazar la de descuento y podemos ver que varias cosas se van a simplificar. Aquí se va a simplificar el factor de descuento. Aquí también. Y finalmente voy a tener que la valorización de mi cross va a ser similar a la suma de un papel que tiene aquí una tasa flotante LIBOR 3 más un spread de basis multiplicado por el diffraction. Y al final aquí también tengo un descuento de un principal que está al vencimiento en dólares. Y aquí le estoy restando el valor de la pata peso, que va a ser la tasa flotante IBR descontada, más aquí el principal. Eso quiere decir que en términos de, uno puede interpretar este cross-currency swap como dos papeles que son flotantes. De un lado voy a tener una pata activa dólares, que va a ser igual, que va a ser trimestral, con pagos que van a, con intereses de LIBOR 3 flotante más el spread de basis. Y al final aquí tenemos un principal, que es en realidad bastante, que es muy grande en relación a los intereses. Y aquí voy a tener una pata pasiva en peso, flotando a IBR. Y al final voy a tener el intercambio de del principal. ¿Ok? Entonces, vamos a reescribir esta valoración, ¿ya? Pero básicamente eso es la estructura que estamos aquí analizando. ¿No hay ninguna pregunta hasta el momento? No, hasta el momento no hay ninguna, Jack. Muchas gracias. Okay. Entonces vamos a seguir mirando eso, ¿ya? Y como ustedes lo saben, hay un truco que uno tiene cuando uno tiene una pata flotante, es que uno puede decir que la pata flotante habitualmente está a la par, ¿cierto?
Ahora, con este swap vamos a tener en realidad unas dificultades, ¿ya? Porque lo que sucede es que aquí tenemos tres componentes en la valoración. Para empezar, voy a tener un componente fácil, que es nada más que el spread de basis, que está descontado a dólares, ¿cierto? Aló, Jack, se congeló el audio y el sonido, el video. Ahora, ¿me escuchan? Listo, ya te volvimos a escuchar. Ok, un segundo. Ya, lo que les decía es que volviendo a esto, podemos ver que este swap consiste realmente en tres partes. Voy a tener, para empezar aquí, la parte que es constante dólar, ¿cierto? Que es como un bono con cupones fijos que son iguales al spread de basis delta R. Segundo componente que voy a tener aquí va a ser la parte flotante al LIBOR 3 meses. Y finalmente aquí vamos a tener la parte flotante a IBR, ¿cierto? Entonces, la valoración la vamos a cortar en tres. Vamos a tener aquí esta parte del basis. Aquí la pata flotante a LIBOR 3. Y aquí la pata flotante a IBR. Ahora, esto va a ser muy útil para entender, porque lo que pueden apreciar es que actualmente cuando uno tiene una pata flotante, cuando esta pata flotante se descuenta a la misma tasa, uno va a tener una pata que se negocia a la par. ¿Cierto? Eso de hecho es lo que hemos visto cuando analizamos los swaps IBR en detalle. Es que el valor de la pata IBR, cuando uno está mirando la valoración al inicio, era una tasa que estaba a la par a la fecha efectiva. ¿Okay? Entonces, esto, a grandes rasgos, vale como 1. Si la curva de descuento aquí fuese la misma que la pata IBR. Viceversa, si la pata aquí, dólar de descuento, fuese la curva LIBOR 3 meses, esta pata estaría también a la par. Y todo el tema que tenemos con este swap es que justamente la tasa de descuento dólar no es igual a la tasa de descuento LIBOR 3 meses. Y aquí la pata de proyección IPR no es la misma que la curva COP de forma general. Entonces vamos a tener que mirar esto en más detalle. Ahora, una fórmula que es bastante útil, pueden ver que los términos flotantes se pueden escribir así, de forma más genérica, una curva A de proyección, una curva B de descuento, más aquí en principal. Y aquí voy a definir una curva de spread entre las dos curvas, que vamos a llamar lambda. Y lo que uno puede mostrar es que, naturalmente, uno puede mostrar que este valor de la pata flotante va a ser igual aquí, a equivalente a descontar a la curva B, aquí el spread de basis entre la curva A y B. ¿Ya? Eso es nada más que una generalización de este resultado que ya conocemos, y una pata flotante, cuando la curva de proyección y de descuento son iguales, está a la par. Y con esto vamos a reescribir lo que teníamos antes. Entonces, lo que pueden ver es que ahora la valoración del cross va a ser igual nuevamente aquí a la pata fija con el spread de basis. Okay.
Aquí vamos a tener una pata flotante con una tasa que va a ser el spread entre LIBOR 3 y la curva de descuento dólar. Y aquí lo mismo con spread entre la curva IBR y la curva COP. ¿Ok? Ahora, la diferencia que tenemos entre esta expresión y esta es que aquí ya no estamos tomando, ya no aparecen los principales. Ya no hay ningún principal que aparece en la pata dólar y en la pata peso. ¿Sí? Ahora, poniéndonos en el caso antiguo, en el caso antes del 2008, teníamos un mundo que era muy fácil porque no existían no había ningunos spreads de basis que eran muy significativos. Entonces, si yo estoy en el caso particular, pero que ya no existe, donde yo estoy valorando este swap descontando a la LIBOR 3 meses y descontando la pata peso a IBR, lo que yo tendría sería un spread de basis que sería exactamente igual a 0. ¿Ya? Entonces, si estuviésemos en un mundo ideal sin spread de basis, con una sola curva peso y una sola curva dólar, en realidad no tendríamos ningún spread de basis. ¿Ya? Entonces, para entender esto, en realidad vamos a tener que mirar cómo estos spreads cómo van a aparecer en las distintas configuraciones. Entonces, la primera forma que vamos a tener va a ser de contemplar este cross dentro de la cámara de riesgo central y contraparte en Colombia. Cuando yo estoy dentro de esta cámara de compensación, voy a tener que la curva de descuento va a ser la curva IBR. ¿Ok? Y ahí, la curva de descuento dólares va a ser la curva IBR, ¿cierto? Más el carry. Es lo que hemos visto antes. Entonces, este spread, esta curva la voy a escribir de una forma un poco distinta. Voy a decir que es lo mismo que la tasa Fed más el spread entre la curva dólar y la IBR Fed. Aquí es la curva IBR ajustada por la Fed, la que mencionamos antes. Y finalmente, aquí voy a introducir también el spread. Voy a abrir aquí la curva Fed y voy a escribirla como la curva LIBOR 3, más aquí el spread entre LIBOR 3 y Fed, y aquí el spread entre la curva dólar y la IBR ajustada a Fed. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí vamos a tener la curva LIBOR, aquí vamos a tener el spread de crédito del sistema financiero de Estados Unidos, como lo vimos al inicio de esta serie de capacitaciones. Y aquí tenemos el spread entre la curva IBR y la curva IBR ajustada y la curva Fed. Y si uno pone todo eso junto, lo que podemos observar es que la pata flotante a pesos desaparece. Miremos. Ven, aquí tenemos estos tres componentes. El FIRO dólar con el spread de basis. Aquí tenemos el flotante LIBOR, ¿ya? Que es el spread entre LIBOR y la curva de descuento. Y aquí el spread entre IBR y la curva de descuento COP. Pero aquí, dado que yo estoy dentro de la cámara, estoy descontando a IBR. Entonces, este componente aquí se va, ¿cierto? Y cuando yo estoy mirando aquí, en realidad, lo único que va a importar va a ser el spread entre la LIBOR 3 y mi curva de descuento dólar. Y este spread de descuento en dólar va a ser el spread entre LIBOR 3 y Fed, y entre la curva IBR
LIBOR y la curva Fed. Y eso es lo que uno obtiene aquí. ¿Ok? Entonces, si uno pone todo eso junto, el spread de basis, cuando yo lo estoy calculando de tal forma que este valor aquí sea 0, a grandes rasgos va a ser el basis entre la curva IBR de Colombia menos la IBR ajustada, la IBR LIBOR que mencionamos antes, menos aquí el basis por el riesgo de crédito del sistema norteamericano, que es el spread entre LIBOR 3 y Fed. Pero esos son los dos componentes que cuando uno negocia bajo la cámara de riesgo central y contraparte, están afectando este spread de basis. ¿Ok? Y finalmente, vamos a mirar la valoración si uno estuviese negociando bajo ISDA o una cámara en dólares. Entonces, en este caso, uno estaría aquí descontando a la tasa Fed. ¿Ok? Y la curva de descuento COP, aquí va a ser la Fed menos el carry USD COP, que va a ser lo mismo que la Fed menos el spread entre la curva Fed y la COP Fed, que es lo mismo que la IBR más el spread que uno tiene entre el IBR ajustado y entre la curva IBR y la curva COP implícita en Estados Unidos. ¿Ya? Es bastante engorroso. Ahora, cuando uno lo mira bajo CME, por ejemplo, aquí la valoración se vuelve bastante más pesada, porque lo que sucede es que ninguna pata está a la par. Aquí voy a seguir con un spread entre LIBOR 3 y Fed, ¿cierto? El spread de crédito que tenemos en el sistema norteamericano. Y aquí vamos a tener el spread entre la curva IBR y la curva peso que uno obtiene cruceando la curva Fed en Estados Unidos. Y eso hace que cuando uno pasa por una cámara en dólar o bien por ISDA, que el spread de basis va a ser el spread de crédito menos el spread de crédito de LIBOR 3 y Fed, más este spread entre la curva Fed y la curva peso que uno tiene implícita cruceando la curva Fed en Estados Unidos. ¿Ya? Y aquí he puesto un ejemplo para que veamos un poco cómo se comporta este basis dentro de distintos escenarios. ¿Ya? Entonces, este basis va a tender a ser negativo, ¿ya? Porque tenemos, en todos los casos, aquí tenemos este spread de crédito que nos está afectando. Y pueden ver que cuando uno pasa por la cámara, digamos que el spread de basis sea de menos 34. Si uno pasa por CME, uno tendría aquí una diferencia de 12 básicos, ¿ya? O sea, como la diferencia de 10 básicos. Y si uno tiene un contrato sin ningún colateral, estaríamos a menos 29. ¿Ya? Entonces, naturalmente, estos distintos escenarios son solamente indicativos, pero dan una buena idea de cuáles son los efectos de las distintas colateralizaciones que uno podría tener sobre este spread de basis. Y finalmente, para concluir, vamos a decir que para empezar, la razón que uno tiene con este cross de IBR LIBOR 3 es para lograr sintetizar una curva local a largo plazo. Ya para el corto plazo uno tiene sin problema los NDF USD COP. Para el largo plazo uno va a utilizar este cross.
Naturalmente vamos a tener una compensación de la pata dólar a peso, utilizando la TRM cuando uno está en el contrato onshore, y para el contrato offshore va a ser al revés. Y el spread de basis en realidad es algo bastante complicado, porque va a involucrar el spread de crédito entre la LIBOR 3 y la Fed. ¿Ya? Entonces, incluso cuando uno lo está colateralizando en dólar, uno tiene ese spread de basis que está contaminando el swap. ¿Ya? Entonces, si uno quisiera quizás modernizar este swap, dado que el mercado norteamericano está migrando a SOFR, lo que uno podría hacer es crear otro cross-currency swap que sería de IBR contra SOFR. ¿Ya? Porque de esta forma, lo que sucedería es que la pata dólar se negociaría a la par cuando uno está negociando en el mercado offshore. ¿Ya? Y este basis es muy sensible, naturalmente, a ese spread de crédito, pero también a la colateralización. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Jack. No hay ninguna duda por acá en Ya el se chat. congeló. Bueno, ya tenemos una mano aquí con una pregunta, Laura Carolina Cardona, pero se congeló la comunicación con Jack. Jack, ¿nos escuchas? Un segundo, verifiquemos que ya está Jack ahí. Sí, está conectado. Jack, ¿nos puedes escuchar? Estoy con él por WhatsApp, me dice que se congeló un poquito. Bueno, ya está volviendo a conectarse. Se tuvo que desconectar. Qué pena con ustedes, Jack. Me acaba de confirmar que tiene un problema de conexión. Regálenos 2 minutos que ya está reiniciando y ya se conecta otra vez. Creo que por ahí está. Mm,
Bueno, ahí se acaba de conectar Jack. Vamos a ver si ya funciona el sonido. Jack, ¿nos puedes escuchar? ¿Aló? Bueno, ya nos dice que sí nos puede escuchar, pero que no se oye muy claro. Bueno, no. No, aquí me acaba de confirmar que la red Wi-Fi de allá, pues él está en Santiago de Chile, está bastante inestable. Regálenos un segundo, ya tomamos una decisión. Listo, no. No, acá entonces me dice ya que, bueno, que está muy inestable la red. Em, pues bueno, les pedimos disculpas a todos. Ahí faltó la parte final de la conclusión de la sesión y pues el último tema que él tenía. Jack también pues se disculpa con todos ustedes. Pero entonces la idea es que en la última sesión del curso, que es de hoy en 15 días, el 22 de octubre, en la primera sesión hacemos el wrap-up de esta sesión, las conclusiones y pues cualquier aspecto que haya quedado pendiente. Los invitamos entonces si tienen alguna duda, alguna sugerencia, pues que nos la envíen por correo electrónico y, y en la última sesión entonces terminamos el tema que faltó hoy. Listo, no sé si Diego tengas algún comentario de cierre. No, no, ningún comentario. Agradecerle a todos por su participación, por estar aquí en este quinto taller. Y les recomendamos si nos pueden enviar las preguntas que tengan, especialmente a la persona que quedó con la mano levantada, la puede enviar al correo de de Alejandro Arias, o se lo puede mandar a Jack directamente, puede mandar a mí, lo puede mandar a Pierina, o lo pueden mandar a Susana en la cámara también, con mucho gusto. Perfecto. Listo, bueno, pues entonces muchas gracias a todos por su tiempo, por su participación y los esperamos el próximo 22 de octubre, en 15 días, de 3 a 5, pues para ya tener la última sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Dale, buenas buen día para todos. Hasta luego. Gracias. Todo, chao. Luego, feliz tarde. Que esté muy bien. Chao, Alejandro. Gracias, Enrique, que estés bien. Saludos a todos. Bueno.